están? Muy buen día, un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro porque hoy día les tengo una súper invitada de lujo. Vamos a conversar de la familia. ¿Y quién mejor para conversar sobre este tema que la señora Carmen Domínguez Hidalgo, abogada, doctora en Derecho y dedicada específicamente al tema de la familia, de personas, de hijos, de niños, etcétera? ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Gracias por estar. Hola, mucho gusto, Miriam. Una alegría estar con ustedes hoy. Oiga, dentro de de toda su vida agitada que tiene llena de trabajo, usted se ha ido especializando de alguna manera en el tema del derecho privado. Me gustaría conversar mucho contigo sobre el tema de la familia. Tú formas parte de una red internacional de institutos de la familia. Me gustaría saber, partamos por lo básico, ¿qué es la familia? ¿Tú crees además si está o no protegida hoy día? ¿Cuál es el concepto? ¿Ha ido variando este concepto de familia? ¿Antropológicamente ha cambiado? No es cierto que la familia, primero que nada, ha estado al centro de la vida de las personas, de las comunidades, de las sociedades, desde que la persona existe, ¿no? En la tierra, ¿no? Por lo tanto, hablar de familia es lo mismo que hablar de personas, persona y familia van absolutamente de la mano, ¿no? Por supuesto que la familia ha ido sufriendo transformaciones, no es un concepto estático desde el punto de vista de que primero decidir cuáles son los elementos en los que nos vamos a quedar para definir familia, también son objeto de debate y por lo pronto en Chile, si nosotros vamos a mirar lo que el derecho chileno, por ejemplo, la legislación chilena ha establecido o ha existido, digamos, ha planteado, nosotros podemos ver que siempre ha habido múltiples conceptos o nociones de familia porque tiene que ver con qué elementos vamos a elegir para caracterizarlo. Si vamos a elegir, por ejemplo, la existencia de parentesco, la existencia no de una autoridad, la existencia de, por ejemplo, varias personas que están unidos por un afectio familiaris, que viven, ¿no es cierto?, en un mismo hogar. Son todos elementos que caracterizan a una familia que obviamente hacen que cuando uno quiere definir la familia, como que la extensión del concepto resulta muy larga, ¿no? Entonces eso ha sido, por lo menos en el mundo jurídico, siempre el decidir en qué aspectos nos quedamos, ¿no? Ahora, obviamente, antropológicamente y también jurídicamente, ¿no? La familia es una comunidad única e insustituible, ¿no? Familia no es cualquier grupo de personas que se tienen un afecto, que de alguna manera les gusta estar juntos, ¿no? Sino que la familia está caracterizada por la existencia, obviamente, de un padre, una madre, unos hijos, y obviamente en un concepto de familia más extensa o ampliada, ¿no es cierto?, los familiares, las personas que están unidas por vínculo de parentesco con esto, ¿no? Y lo que caracteriza a la familia, y esto es algo muy importante porque es algo que se ha ido diluyendo o que de alguna manera no está muy consciente en Chile, es que ese conjunto de personas, ¿no?, están unidos por lo que llamamos la afectio familiaris, que es esta decisión, ¿no?, o de alguna manera esta vocación por vivir juntos la experiencia, la vida y avanzar juntos, ¿no? Y todos ellos sometidos a una autoridad directiva que hoy son el padre y la madre, ¿no? Esto no es cualquier cosa, no es una comunidad donde todo se vota, ¿no? No es una comunidad democrática en el sentido de que las decisiones, ¿no es cierto?, se someten a una votación y el que obtiene, ¿no es cierto?, más gana y esa posición es la que prima, sino que obviamente hay un padre y una madre a quienes se les ha confiado, ¿no?, la tarea de ir orientando y acompañando a sus hijos a lo largo del desarrollo hasta que ellos sean plenamente capaces para poder tomar sus propias decisiones y desenvolverse en la vida. En buenas cuentas, quiere decir que cada uno tiene un rol, ¿no? En ya sea en la familia nuclear o una familia un poco más extendida, cada uno tiene un rol que ejerce y por lo tanto hay un tema, me imagino, de también
de preponderancias, digamos. En estos roles hay quienes mandan, quienes no, quienes tienen de alguna manera un sentido de protección, etcétera. Desde luego, ¿no? La ¿Es eso? familia, lo que caracteriza el vínculo familiar es la solidaridad que existe al interior de esos vínculos familiares. Solidaridad en el sentido de que en determinados momentos de la vida familiar son aquellos que tienen mayores capacidades, mayores, ¿no es cierto?, medios, como son los padres, que tienen a su cargo el, ¿no es cierto?, acompañar a sus hijos en el desarrollo, ¿no? Y por lo tanto los padres tienen, así como tienen el deber preferente de educar, significa que también tienen la responsabilidad, y por eso que tienen el cuidado personal de los hijos, por eso son ellos los responsables de la educación, de la formación, de la entrega de valores, del que vayan, ¿no es cierto?, y accedan a la educación formal, ¿no? Pero luego hay otros momentos, ¿no?, de la vida familiar en que esa solidaridad se va a dar vuelta, ¿no? Y que son de alguna manera esos hijos, cuando esos padres lleguen a la edad en que, ¿no es cierto?, jubilan, muchas veces en las edades en que se enferman, ¿no?, en que empiezan a, de alguna manera, como cambiar los roles, son esos hijos los que van a tener ahora el deber de cuidado de esos padres, ¿no? Y por lo tanto la solidaridad se expresa, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida familiar, teniendo de alguna manera estas variaciones, dependiendo obviamente de la etapa de la vida en la que están, ¿no? Pero un vínculo, por más que lo definamos de familia, pero si no existe la solidaridad, no podemos decir que es un auténtico vínculo familiar. Ya, perfecto, me quedó clarísimo. Tú dijiste recién un tema en el que yo quería entrar justamente para preguntarte el tema de la corresponsabilidad. Eso ha ido variando de alguna manera porque, a ver, ¿cómo buscamos el respeto a la dignidad entre las personas que están ahí, el derecho de los niños, el derecho de las mujeres? ¿Qué pasa con la corresponsabilidad parental, por ejemplo? Y tú tocaste el tema específico, derecho preferente de los padres, derecho o deber, o derecho y deber de los padres de poder educar a sus hijos, de seleccionar en buenas cuentas el cómo quieren que sus hijos sean educados. Muy buena pregunta. Desde luego ha habido una evolución que es bastante sorprendente si lo vemos en el hilo de la historia, ¿no? Nosotros obviamente nosotros, por ejemplo, como derecho chileno, ¿no es cierto?, inspiramos originalmente, pertenecemos a lo que se llama la familia romano-germánica, que quiere decir que de alguna manera el derecho romano, ¿no es cierto?, es nuestro antecesor, nuestro precedente, y en el derecho romano, por ejemplo, toda la autoridad estaba concentrada en el padre. La madre no existía, no tenía ni siquiera derechos de sus hijos a falta de padre, y por lo tanto toda la autoridad parental, el cuidado, la toma de decisiones, de alguna manera el padre incluso podía en el derecho romano hasta vender a los hijos para pagar una deuda. O sea, a ese nivel era el poder que tenía el padre sobre los hijos. Luego eso se va a traspasar, ¿no? Y va a estar, de alguna manera, se va a mantener esa idea de la autoridad parental concentrada en el padre, después en el derecho antiguo, antes de la codificación de los códigos, ¿no es cierto?, civiles, y de alguna manera en los códigos civiles originales, y eso va a pasar con el nuestro también, ¿no es cierto?, que nuestro código es de 1855, también toda la autoridad parental va a estar concentrada en el padre, ¿no? Originalmente en nuestro código la madre no tiene ninguna participación de alguna manera en la vida de los hijos, en la toma de decisiones, más allá de que obviamente en un país donde claramente cabe hablar de un matriarcado, ¿no?, la madre va a tener en los hechos la responsabilidad de los hijos, ¿no? Pero va a haber una distancia entre lo que la ley dispone y reconoce y lo que en realidad se da al interior de las familias. Entonces va a ir dándose, ¿no es cierto?, un cambio en esto, y el código va a sufrir varias reformas. Nosotros en materia de filiación y por lo tanto del vínculo que reconocemos entre padres e hijos hemos tenido una serie de reformas. Vamos a pasar, ¿no es cierto?, progresivamente al reconocerle ciertos derechos a la madre en la participación de los días de los hijos, hasta llegar a un momento en que el péndulo se va a ir exactamente al otro lado, porque si tú recuerdas va a haber un momento, ¿no es cierto?, hasta
hasta hace pocos años, en que en el caso de que los padres se separaran, la madre tenía por ley el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces vamos a pasar desde ¿no es cierto?, un péndulo que le otorga todas las facultades, autoridad al padre, para pasar a un péndulo que cuando están separados las tiene la madre. Y esto va a tener una última, ¿no es cierto?, reforma, que va a ser cuando se introduce al Código Civil el principio de corresponsabilidad parental, que es el que hoy tenemos, que significa que nosotros reconocemos que el mayor bien para el hijo está en que su padre y su madre estén presentes activamente y, ¿no es cierto?, equitativamente en la vida de los hijos, no importa cuál sea, en definitiva, el vínculo que a ellos los une. Es decir, sea que estén casados, que vivan juntos o que estén separados, ¿no? Y ese es el principio que hoy tenemos. Esto significa que obviamente ambos padres tienen que tener, ¿no es cierto?, una participación, tienen que estar presentes. Eso supone haber derogado, por ejemplo, el concepto que usaba antes la legislación, que cuando los padres estaban separados se hablaba del derecho de visita del padre que no tenía a su cargo a los hijos, y eso se suprimió, y hoy hablamos del derecho a mantener una relación directa y regular, ¿no? Porque en realidad el principio que hoy nos informa es que cada vez que nosotros fijamos, por ejemplo, un régimen de cuidado cuando los padres se han separado, el juez o los padres tienen que propender a que ambos estén presentes lo máximo posible en la vida de los hijos, sabiendo que, y en esto, Miriam, es bien importante tenerlo presente, que todos los estudios nos revelan que cuando un niño o una niña están acompañados por su padre y por su madre, esos niños tienen una mochila más liviana que cargar que cuando esos niños están solos, solo tienen un padre o una madre, porque obviamente ese padre o esa madre, que en Chile en general es una madre, ¿no?, tiene que, ¿no es cierto?, llevar toda la responsabilidad de acompañar a este hijo, trabajar, darle el sustento muchas veces, ¿no es cierto?, sola, y eso hace que obviamente no pueda estar, ¿no es cierto?, en todo, o hace que ese niño o niña crece, ¿no es cierto?, bajo el abandono de su padre, ¿no? Entonces, esto no significa, obviamente, Miriam, siempre trato de dejarlo bien en claro, que un niño o una niña que no cuenta con su padre o con su madre no pueda llegar a ser la maravillosa persona que está llamada a ser, ¿no? Siempre pongo el ejemplo en Chile del padre Alberto Hurtado, que no contó con su padre, ¿no? Y sin embargo llegó a ser santo, ¿eh? Pero es evidente que un niño o niña que cuenta con su padre y su madre comprometidos tiene, ¿cierto?, como siempre lo grafico, una mochila más liviana, ¿no? Y eso se traduce en que tienen, ¿no es cierto?, mayor éxito o mayores ventajas desde el punto de vista del éxito académico, de una salud mental, ¿no?, de una posibilidad de compromiso con otros que, ¿no es cierto?, en general es mayor, porque obviamente están contando con esta, ¿no es cierto?, con este apoyo, con esta orientación que es indispensable y que por otra parte es distinta, ¿no? El aporte que hace la madre no es el mismo que el del padre. Carmen, quiero saltarme rápidamente a una pregunta que es como de cajón. Cuéntame, en la propuesta de la nueva Constitución, ¿cómo queda la familia? ¿Queda protegida? ¿No? ¿Cuál es tu idea? A mí me da la sensación de que hay varios puntos, digamos, que están, a mi juicio, no tratados como me habría gustado en esta propuesta. ¿Qué piensas tú respecto de eso? Desde luego, yo creo que en primer lugar, la propia importancia, trascendencia de la familia queda diluida en este borrador constitucional. ¿Por qué? Por una cuestión ideológica, ¿no?, que se ha venido repitiendo. A mí me tocó ir a la convención, expliqué, me preguntaron sobre cuál creía que debía ser un poco el concepto, ¿no?, de familia, y yo les expliqué que en la mayor parte de los textos constitucionales en el mundo no se define la familia, ¿no? Lo que se hace es simplemente resaltar la trascendencia, es establecerle al Estado el deber de apoyar a la familia, y siempre en singular, porque cuando las constituciones aluden a la familia, no están aludiendo a una determinada estructura familiar,
No está diciendo solo la familia compuesta por un padre, una madre y sus hijos, porque por distintas razones bien sabemos que puede no estar el padre o la madre, ¿no? Pero eso no significa que no sean, ¿no es cierto?, familia. ¿No es cierto?, el sentido por la cual todas las constituciones del mundo que se refieren a la familia, salvo la constitución de Bolivia, que es la única que emplea el plural, todas, ¿no es cierto?, se refieren a la familia. ¿Por qué? Porque lo que se está queriendo resaltar es que la familia es una comunidad única, insustituible, ¿no? No hay otra comunidad, ninguna sociedad, ningún tipo de alguna manera de organización social o humana es equivalente a la familia. De hecho, el Estado nunca va a poder recrear, por más que haga el esfuerzo, una comunidad o una, ¿no es cierto?, entidad que supla de manera perfecta la ausencia de familia, ¿no? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando un niño ha tenido que ser, ¿no es cierto?, de alguna manera apartado de su familia de origen, por ejemplo, porque esa familia de origen vulnera sus derechos, sabemos que el Estado, por más que genere los hogares de acogida más importantes o de alguna manera busque la figura de familias sustitutas, ese reemplazo en términos absolutos no va a ser, ¿no es cierto?, jamás posible. Y eso es porque es una comunidad única e insustituible. Entonces, lo primero es que en este texto queda deslavado, porque en realidad se define, primero que nada, a la familia. En segundo lugar, se les define como el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirle a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna. Y es verdad que al leerlo uno dice, bueno, está reconociendo, protegiendo y reconociendo, ¿no?, garantizando una vida digna. Pero ¿se lo está garantizando a qué? Porque una familia donde se denomina familia a algo donde no hay vínculos filiativos o consanguíneos es claramente cualquier cosa. Sería familia, de acuerdo a esta definición, ¿no es cierto?, los amigos que se van a vivir hoy, ¿no es cierto?, lo hacen muy frecuentemente, que se van a vivir todos a determinados minutos juntos, se van de la casa y viven juntos. Y ellos obviamente tienen un afecto, ¿no es cierto?, son grandes amigos, probablemente tienen un compromiso importante con el otro, pero eso no es familia, ¿no? O sea, familia no es cualquier cosa. Y de acuerdo a este concepto, todo sería familia. Y si todo es familia, nada es familia, porque obviamente el Estado jamás va a poder otorgar, y no tiene sentido además, que nosotros le pidamos al Estado que proteja a un grupo de amigos que decidieron irse a vivir juntos, ¿no? Cuando nosotros decimos que el Estado reconoce y protege, no es solo un lindo discurso, no es simplemente programático. Lo que nosotros esperamos de ese reconocimiento es que el Estado desarrolle políticas públicas, ¿no es cierto?, que apoyen, que acompañen, que fortalezcan la opción familiar. Y obviamente el Estado no lo puede hacer por un grupo de amigos, y no lo puede hacer por cualquier grupo de personas, tampoco lo puede hacer por una pareja que decide momentáneamente vivir juntos, ¿no? Eso no lo transforma en familia, ¿no? Entonces, obviamente a mí me parece que este reconocimiento queda completamente diluido y a la larga se traduce en nada, ¿no? Y precisamente el problema que nosotros hemos tenido en Chile, que al menos la Constitución vigente reconoce a la familia como núcleo fundamental de la familia y le, ¿no es cierto?, establece o impone al Estado el deber de propender al fortalecimiento, pero bien sabemos que ese reconocimiento, que fue un paso porque no lo tenían las constituciones anteriores en Chile, de todas maneras se ha quedado bastante en el papel, ¿no? Porque en realidad la característica importante que tiene Chile como país es que es un Estado familiarizado. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad el que subsidia no es el Estado a las familias, sino que son las familias al Estado, porque en realidad en Chile, en las urgencias, en las carencias más importantes en la vida familiar, ellas son suplidas por la familia amplia, por la familia extendida, ¿no? O sea, no importa cuál sea el sector socioeconómico en Chile, en realidad nuestras urgencias, nosotros recurrimos a nuestros
padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a la familia extendida, ¿no? Y eso hace que por lo tanto, el Estado no llega, no está dando, ¿no?, el aporte en muchos casos que se necesita. Y por lo tanto, lo que se requiere en un texto constitucional es que claramente, de alguna manera, establezca el deber del Estado de desarrollar políticas públicas en favor de la familia, ¿no?, de poner al centro a la familia. Obviamente, y esto es bien importante, Miriam, con el respeto a la vida familiar, porque no es el Estado el que tiene que definir qué familia, cómo se vive familia, ni cómo construyen los vínculos familiares. El Estado solo está en materia familiar para, ¿no es cierto?, darle los medios, acompañar en la opción familiar a las personas más vulnerables, a las personas que no tienen de alguna manera los medios, ¿no?, para poder desarrollar esta vida familiar. Entonces, aquí yo veo por una parte, obviamente, una invasión a la soberanía familiar en cuanto entra a definir lo que es familia y no le corresponde a la Constitución definirlo, sino que simplemente establecer este reconocimiento a la familia como comunidad única y dos, el deber de Estado de desarrollar políticas públicas. Ahora. Me quedó clarísimo. Ahora, sí, dime. Agregaría también que cuando nosotros hablamos de familia, obviamente en particular en Chile, tenemos que preocuparnos de la realidad de la infancia, porque nosotros sabemos, no es necesario que caigamos de nuevo en el diagnóstico, que tenemos, ¿no es cierto?, realidades de infancia muy variadas en Chile, y esto es muy importante que los que nos están escuchando lo entiendan, ¿no? Cuando se habla aquí de la infancia, cuando se habla del deber preferente de los padres de educar a sus hijos, que por lo demás es derecho y deber, claramente, ¿no? Significa que es digamos, una tarea de los padres, pero que también, ¿no es cierto?, entraña responsabilidad, ¿no? Por eso que, por ejemplo, los padres son responsables de los daños que causan sus hijos, ¿no? Es porque, ¿no es cierto?, son responsables también. Pero algo importante es que debemos tener presente que las realidades de infancia son muy distintas en Chile. Nosotros tenemos realidades de infancia de niños que cuentan con sus padres comprometidos en esa educación, ¿no? Y en ese caso, el deber preferente del Estado, o sea, de los padres, determina que el Estado tiene que respetar cómo esos padres conducen a esos hijos, ¿no? Porque obviamente ahí tenemos padres comprometidos. Y cuando hay padres comprometidos, el Estado no tiene por qué intervenir, porque eso es la soberanía familiar. En segundo lugar, nosotros tenemos niños, ¿cierto?, donde esos padres han fallecido, donde esos padres no están o esos padres los han abandonado, ¿no? Entonces, ahí tenemos una segunda realidad, donde el Estado entonces sí tiene que intervenir en la medida que no hayan abuelos, tíos, primos, ¿no es cierto?, que puedan hacerse cargo de ello. Y después tenemos en tercer lugar una realidad muy dolorosa en Chile, que es de niños, ¿no es cierto?, niños y niñas que han sido vulnerados en los derechos por sus padres, ¿no? Es decir, aquellos donde en realidad quienes los han maltratado, quienes de alguna manera han abusado, los tienen, ¿no es cierto?, completamente entregados a la droga, o, ¿no es cierto?, en las múltiples formas de vulneración, son sus padres. Y en ese caso es que el Estado tiene que entrar de lleno, ¿no? Y tiene que entrar de lleno para poder darles un espacio, ¿no es cierto?, como son, de alguna manera, la red estatal que coordina, ¿no?, o entra a proteger, a generar espacios donde esos niños puedan continuar desarrollándose. Y es en este último, ¿no es cierto?, ámbito donde tendríamos que decir que el Estado chileno, particularmente en los últimos años, ha sido inmensamente negligente, ¿no? Y nosotros tenemos la realidad de niños que han fallecido en los hogares del Estado, en los hogares de Sename, ¿no? Sabemos todos estos casos dramáticos que salieron a la luz, estos informes, ¿no?, que se hicieron en el Congreso, el informe Sename 1, el informe Sename 2, ¿no?, que han puesto sobre la mesa una realidad dramática de la cual Chile no ha sido capaz de estar al nivel de la gravedad, de importancia y trascendencia que eso significa. Y desde ese punto de vista, si nosotros miramos el borrador constitucional, tendríamos que decir que, el texto reconoce
de alguna manera la calidad de sujeto de derecho de los niños, niñas, adolescentes, establece el deber de respetar el interés superior del niño, el de derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad, tiene que velar porque el Estado, cuando opta por separar a los niños de su familia, solo sea cuando no hay ninguna otra solución posible, ¿no? Que sea como una medida de última ratio, y que los niños tendrán derecho a protección contra forma de violencia. Yo creo que en esa parte lo que este borrador contiene es lo que, digamos, de alguna manera uno esperaría. En esa parte, al menos, reconoce y emplaza al Estado en el deber que tiene generar políticas públicas. No hay que olvidar que hasta ahora constitucionalmente no teníamos ni una frase respecto de la infancia. Exacto, sí. Oye, pero a ver, yo quiero, no sé si volver tú me dices que el tema del derecho preferente de los padres para tener autoridad sobre la educación de sus hijos tiene algunas cosas que están muy bien, digamos, dentro del borrador de esta... No respecto al deber preferente. Pero, no, ahí respecto no. de eso, solo me estoy refiriendo... No, solo yo me estoy refiriendo, cuando digo que hay algo, a mí me tocó ir a la convención y precisamente expuse en ese sentido como presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez, que depende de la subsecretaría del Ministerio, de la Subsecretaría de la Niñez. Entonces me tocó ir en representación y precisamente nosotros lo que pedimos es algo que era, digamos, va en la línea de lo que fue reconocido respecto de la infancia, ¿no? Otra cosa es el reconocimiento que este borrador constitucional hace del deber preferente de los padres a educar a sus hijos, porque obviamente lo modifica, no lo deja como el texto constitucional actualmente lo tiene, siguiendo a los tratados internacionales de derechos humanos y a múltiples constituciones. Todas reconocen el deber preferente de los padres de educar a los hijos, porque hay que entender que eso no es una concesión graciosa que el Estado le hace a los padres, es un deber que la propia naturaleza les ha, ¿no es cierto?, entregado, exacto, es una tarea que es anterior al Estado. Entonces, obviamente no es el Estado el que define cuál es el rol que le corresponde a los padres respecto a los hijos, sino que es la propia naturaleza, ¿no es cierto? Y para los que somos creyentes es el Señor, ¿no? De alguna manera como nos ha configurado, ¿no? Y resulta que aquí el deber preferente de los padres educar a sus hijos se traduce, en primer lugar, en la libertad que tienen esos padres para poder, ¿no es cierto?, elegir los establecimientos educacionales en que ellos quieren, ¿no?, que sus hijos tengan la educación formal, ¿no? Y aunque eso está así como reconocido, porque señala que esta comprende la libertad de padres, madres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Luego, al regular la libertad de enseñanza, no queda diluido, porque en realidad pareciera ser que el Estado solo propende o acompaña a la educación pública, no a la educación privada. Sí, bueno, a eso iba a llegar, quería llegar justamente porque, a ver, hay dos cositas ahí con respecto a la educación que me llaman la atención. Una es el tema de la educación sexual integral y lo otro también es el tema de que no se protege de alguna manera, ni se menciona de ninguna manera una de gran cantidad de establecimientos que son los subvencionados, los privados subvencionados, que no participan de ninguna manera dentro de este proyecto de constitución. ¿Por qué no me comentas un poquito sobre ello? Sí, desde luego, primero no se reconoce el deber preferente de los padres de educar a sus hijos, claro, como actualmente la Constitución lo hace, ¿no? Sino que señala que el Estado tiene un rol respecto, ¿no es cierto?, de la infancia. El Estado, como yo lo decía, tiene el deber prioritario, promover, respetar y garantizar los derechos de niñas y niños y adolescentes, lo cual está muy bien. El Estado tiene, obviamente, el deber de promover, respetar y garantizar los derechos de los niños, pero para que el Estado cumpla con ese deber de respetar y proteger a los niños, lo primero que tiene que hacer es reconocer y de alguna manera también establecer
la responsabilidad que le acaban los primeros educadores de los Claro. niños que son sus padres, ¿no es cierto? O sea, dado como yo le decía, si el Estado de verdad quiere propender a reconocer los derechos de los niños, lo primero que tiene que hacer es reconocer que son los padres los que tienen la primera responsabilidad, ¿no? Y por lo tanto, el rol del Estado actualmente en un país donde el principio de corresponsabilidad está reconocido en el Código, yo hubiera esperado que el principio de corresponsabilidad estuviera en la Constitución. Ese principio sí que era importante que estuviera en la Constitución, porque nosotros tenemos históricamente un déficit gigantesco, ¿no? Nosotros tenemos una de las realidades dolorosas de la realidad familiar en Chile, es el ausentismo paterno, que nos ha acompañado desde la independencia, ¿no? Es decir, tenemos en realidad un conjunto importantísimo de padres, no de madres, que están completamente ausentes, que como surgió la pandemia, se puso de manifiesto, ni siquiera, ¿no es cierto?, cumplen con lo mínimo, que es darle la pensión de alimentos a sus hijos, ¿no? Entonces, eso es una realidad muy, muy dolorosa y que de alguna manera determina y obliga a generar políticas públicas que promuevan un cambio cultural, porque esto no es solo porque la ley lo disponga, ¿no? Y es lo que ha pasado, sino que en realidad lo que sucede es que culturalmente, ¿no?, se produce en Chile algo que es muy doloroso de la realidad chilena, y es que los padres, ¿no es cierto?, cuando se separan de la madre, se disocian completamente, ¿no? Es decir, como que se desentienden y de alguna manera dejan de estar presentes en la vida de los hijos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que el Estado debe hacer en Chile es al revés, en vez de excluir o de alguna manera diluir el reconocimiento, ¿no?, el rol de los padres, al revés, tenía que reforzarlo, porque precisamente lo que nosotros necesitamos son más padres comprometidos en la vida de los hijos, ¿no? Perfecto. Oye, bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo sé que tú estás muy ocupadita, que tienes que irte a otra reunión ahora, pero no puedo dejar pasar a mí los temas, el tema que me aproblema más todavía con respecto de el proyecto de nueva constitución, es el tema del aborto. Entrevistaba a otra persona hace un tiempo y me decía, a ver, Miriam, hay una cosa fundamental, y es que si la Constitución lo consigna, ninguna ley que esté por debajo va a poder decir que no es, lo va a poder regular a lo mejor, pero resulta que en la Constitución dice que se otorga sin límite. Sí, Sí, lo que pasa es que a ver, aquí se ha dicho, primero que nada, recordemos que en la discusión, esa referencia a los derechos sexuales y reproductivos estaba establecido ni siquiera con remisión a la ley. Entonces, cuando esto apareció, obviamente generó de alguna manera la reacción de que la Constitución estaba permitiendo el aborto, digamos, constitucionalmente establecía el derecho al aborto sin límites, sin ningún tipo de restricción. Entonces, después le introdujeron esto de que la ley regulará en definitiva el ejercicio del derecho, sus restricciones. Entonces, con eso muchos han dicho, no es verdad que la Constitución esté asegurando un derecho al aborto hasta el 9º mes. Pero eso es absolutamente falso, porque como nosotros no sabemos cómo la ley va a reconocer ese derecho, nada asegura que la ley no vaya a reconocer el derecho al aborto hasta el 9º mes, ¿no? O sea, por ahora lo que nosotros tenemos es que hay un derecho constitucional al aborto, y ese derecho constitucional al aborto está por sobre lo que cualquier ley disponga, ¿no? Y por lo tanto, imaginemos que después se dicta una ley restrictiva que, por ejemplo, mantuviera las mismas condiciones del aborto actuales. Eso nada asegura que luego una mujer que quiere, por ejemplo, abortar más allá del plazo que la ley establece, no vaya o no invoque o no ejerza acciones constitucionales precisamente para sostener que esa restricción de la ley es inconstitucional.
constitucional. Y ahí nos va a venir el problema, porque la Constitución reconoce un derecho al aborto. ¿Se fija? Entonces, es realmente falaz decir que no es cierto, porque en realidad la norma primero eleva, hoy tenemos que, ¿no es cierto?, recordar que por más que tengamos aborto, no hay un derecho al aborto porque el aborto no está despenalizado, o sea, en todos los casos, ¿cierto? Solo está de alguna manera despenalizado en los casos que la ley, ¿no es cierto?, como le llaman del aborto en 3 causales, ¿no?, lo permitió, pero en el resto está penalizado. Si el aborto pasa a ser un derecho constitucional, entonces obviamente está por sobre lo que disponga el Código Penal y habrá que reformarlo después. Exacto. Bueno, muchas gracias Carmen Domínguez Hidalgo por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que vamos a tener que conversar en otra oportunidad porque se nos quedaron un montón de cosas adentro. Me habría gustado hablar contigo del tema de la eutanasia, el tema de la educación sexual integral que está incluido dentro de la parte de educación, de la objeción de conciencia, haber ahondado un poquito más en el aborto, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Estupendo y feliz, Miriam, de volver a conversar. Son temas demasiado profundos, complejos y relevantes. Así que feliz y de volver a conversar contigo. Yo creo que de todas maneras hay que conversarlo. Hay mucha gente que hoy día está pidiendo orientación sobre el tema, por el tema de votar informado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Miriam. Adiós. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, también por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con Carmen Domínguez Hidalgo, abogado y doctora en Derecho de acá en Chile, especialista en temas de familia. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.